Amigos de Guareneo en 3 y 2, bienvenidos hoy, porque lo que he prometido es deuda. Obviamente, discúlpenme la tardanza, pero el regreso a casa a Vancouver se hizo un poco interminable. Fueron aproximadamente 36 horas de regreso con el retraso de los vuelos y ese tipo de cosas, así que no fue porque me había olvidado de ustedes de este giveaway especial. Así que gracias por el apoyo, gracias por los comentarios, pero ya estamos en casa disfrutando y celebrando nuestra Venezuela que se llevó este World Baseball Classic. Tori, ¿cómo estás? Estás más venido para acompañarnos. Vamos a hacer el giveaway. Ya tengo aquí el randomizer del giveaway de Bamboo Bats. Aquí está el bate. Ya está listo, ¿qué? De Pinnacle Sports Baseball Bat. Aquí está. Ya tenemos esto por aquí. Que lo vamos a hacer el giveaway ahorita. Ahorita vamos a hacer el randomizer con una aplicación en internet para que sea todo transparente. Pero primero y principal, antes de hacer cualquier tipo de comentario, de giveaway y ese tipo de cosas, quiero agradecer primero a todos los que estuvieron allá cubriendo este World Baseball Classic con nosotros, con la gente del Extra Base. Story, obviamente estuviste conmigo allá en Puerto Rico. Quiero agradecerte. Si entras en el live, te lo digo en persona. Muchísimas gracias por todo lo que hicieron por nosotros, toda la ayuda, toda la colaboración. También, bueno, al Extra Base. Gracias infinitas por la oportunidad no solo de formar parte del equipo, sino todos los consejos y aprendizajes en esta cobertura del World Baseball Classic en San Juan, Puerto Rico, que fue la primera parada de nuestro tour del World Baseball Classic, y después en Miami, que bueno, fue como dicen por allí, el pandemonium, pero la coronación de nuestro equipo venezolano campeón del mundo. Se dice fácil. Yo todavía no lo creo. Sinceramente, todavía no lo creo que se haya concretado esa parte. En realidad, el sueño que siempre los venezolanos han tenido, y Venezuela es campeón del mundo en el World Baseball Classic. Primero, en cuanto a competiciones internacionales de ese tipo. Story, ¿cómo estás, hermano? Bendiciones, todo bien, gracias a Dios, un abrazo, un gusto verte de nuevo. Gracias por acompañarme, Story. Bueno, obviamente, como le había comentado a la gente, bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, por fin nos conocimos en persona en San Juan y obviamente se dio esa conexión. Hicimos un excelente trabajo, los post-games, pre-games, calarnos la lluvia, que fue otro nivel, y bueno, había que dar las gracias primero y principal en esa parte. Gracias a ti por estar presente con nosotros, gracias por todo lo que hiciste conmigo allí en San Juan. Fue parte de ambas partes. He recibido muchas noticias de tremendo trabajo ustedes dos, y te lo quiero decir aquí de frente. Hay muchas personas que están agradecidas por todo lo que hicimos, y para que todo el mundo sepa, lo hacemos con mucho honor, muchas gracias, y con Dios por delante, porque para eso estamos, para trabajar para todos ustedes. Así es, y bueno, y como lo dijimos muchísimas veces cuando estamos en San Juan, hay béisbol para todo el mundo. No hay que ser egoísta con el béisbol. Se puede reportar la misma noticia de muchísimas maneras, y lo hacemos de una manera con mucho cariño, mucha pasión por el béisbol. No es que, no, como me dijeron ayer, creo que fue, no somos influencers, somos reporteros que tratamos de llevar la emoción de lo que es este World Baseball Classic. Por ahí está Edgar, ya vamos a llevarlo aquí, Edgar Valencia, que estuvo con nosotros en Miami. Saludos al Juan Jordán, que está por ahí. Sí. Juan Jordán, saludos y bendiciones. Saludos, muchísimas gracias. Esperemos que pronto estés con nosotros también. Edgar, saludos. Señor Edgar, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Tito? Pronto. ¿Cómo están? Sí, bueno, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo? Bueno, bien trasnochado, ¿no? No, bueno, somos dos. Yo literalmente tengo menos de 3 horas y llegué a mi casa.
Wow. O sea, casi 36 horas. Por aquí está otro de las personas que siempre nos acompaña, se habla pelota, saludos. De repente nos acompaña un poquito más tarde. Y bueno, le estaba comentando Story, bueno, Edgar, también muchísimas gracias con la cobertura que hicimos y los post-games que hicimos. Le hiciste el relevo perfecto llamamos al bullpen cuando Story estaba Vino el cerrador, vino el cerrador. Sí, vino el cerrojo duro y curvero, vino el Palencia de la cuestión. Así que gracias por todo ese apoyo y todo lo que hicimos. Así que había que hacer este live hoy. Entonces, bueno, pero antes de comenzar de hablar de esas experiencias del World Baseball Classic, bueno, había que recordar que hoy hacemos el giveaway del bate que está aquí, lo prometido es deuda. Aquí está el bate de Bamboo Bats ¿cómo se llama? De la gente de Pinnacle Sports y Bamboo Bats, los sponsors de Guaraneo en 3 y 2, que muy amablemente nos regalaron este bate. Como ven por aquí es modelo 271, que ya viene con garantía. Muy pocos bates de madera vienen con garantía. Este es uno de ellos. Por eso es que nos llamó la atención. De hecho, yo particularmente tengo uno que tiene 12 años y es el que tomo VP en las máquinas de bateo y no se me ha partido. Así que esas son cosas que había que hacer algo por allí. Invitamos a los fanáticos que están aquí escuchando, claro. No tan solo nos sigan a nosotros, sigan a Bamboo Bats, que es el auspiciador de Guarioneo 3 y 2. Síganlo, aprovechen, denle like, denle share a su página, porque es tremenda compañía de bate. Así es, y bueno, en los que no se ganen el bate del día de hoy, porque lamentándolo mucho tengo uno solo para dar, pero también la gente de Bamboo Bats, usando el código HomePlate33, te llevas 10% de descuento en tu próxima compra en Bamboo Bats, así que siempre están con nosotros. Cualquier información en ese sentido, también nos pueden mandar un DM, bien sea a homeplate.33, que es mi página en inglés, o en Guaraneo en 3 y 2, y le daremos toda la información, sobre todo para ventas al mayor, para aquellas academias de béisbol y ese tipo de cosas que le quieren tener en sus academias. Así que la gente de Bamboo Bats, Power That Lasts, siempre muy atentas con nosotros. Edgar, Story, ¿cómo comenzar a desglosar, por hacer un resumen de relámpago de este clásico mundial que, bueno, no solo batió récords en el terreno, batió récord de viewership, batió récord de todo? En una palabra, ambos, en una palabra, ¿cómo describen ustedes este clásico? Exitoso, y por ahí podríamos empezar por los récords. Fueron 20 equipos, 49 partidos, más de 1.619.000 asistentes, se superó en casi 320.000 espectadores con relación al Mundial del 2023. Y si usted promedia el 1.619.000 entre los 49 juegos, en los estadios tuvo un promedio de 33.500 personas en la asistencia por juego, y eso me parece fabuloso. No, espectacular, espectacular. O sea, se esperaba un promedio, si mal no recuerdo, corrígeme si me equivoco, se esperaba un promedio de aproximadamente 20.000 fanáticos por juego en los últimos 2 clásicos mundiales, y obviamente batió todos los récords. Sobre todo en Miami estuvo sold out todos los juegos de cuartos de final o de la postemporada, o lo que llamemos la postemporada de la segunda ronda. ¿Cómo se llama? Ya no sé qué pasó por los batteries. Y en Puerto Rico, bueno, Story, cuando estuvimos allá, y Edgar, el único juego que se podría decir que no había mucha gente fue el último, porque los dos equipos estaban eliminados y era por esperarse, pero a pesar de eso había más de 10.000 personas. O sea, que se dice lo interesante que fue este torneo. Déjame anotarte que los premios también subieron. Okay. Recibió $700,000 solamente por participar, y si pasaban a un cuarto de final era $1 millón más. Si pasaba a semifinal, otro $1 millón. El campeón recibió 6.300.000, y los Estados Unidos, su campeón, recibió 5 millones. Todo eso porque Netflix compró los derechos en Asia por $100 millones. Entonces, correcto. Eso hizo que los premios aumentaran, y Venezuela se llevó 6.300.000 más 700 por la participación, son 7 millones,
más 1 millón por 7 de la suerte. más 1 millón por llegar a semifinal. Ahí está. Eso dice muchísimo y bueno, ese análisis, bueno, para mandar un saludo también a nuestra amiga Memphis Colina. Ella hizo tiene un post en su cuenta, así que síganla, Memphis Colina. Hizo un análisis de esos números, pero mucha gente no sabía que esos son números cumulativos. No, ya a medida que vas pasando vas agregando, no es que nada más llegaste a uno, sino que van agregando y obviamente todo ese dinero se reparte entre los jugadores y la confederación del deporte, así que eso ayuda a muchísimo, muchísimo, porque obviamente ese dinero se puede utilizar para el Premier 12, para los torneos que vienen a continuación, la misma Serie del Caribe y ese tipo de cosas que son detalles que para eso se juegan estos torneos, no solo para la gloria, sino también para desarrollar el juego. Y excelente, gracias que lo traes a cotación, Edgar, porque no mucha gente entiende esa parte de lo que es el torneo como tal en cuanto a los premios, porque aparte del honor de decir que fueron campeones de este torneo, también hay una parte monetaria que también ayuda al país en esa parte. Y Story, háblame de tu experiencia. En una palabra, ¿qué fue para ti el Clásico Mundial? Mira, yo digo unión. ¿Por qué? Porque todos los fanáticos, todos los países estuvieron unidos en una sola causa. Sí, todos fueron a buscar el campeonato, pero no hubo ningún tipo de suceso negativo. Por lo menos en donde estuvimos nosotros, las fanaticadas fueron grandes. Estuvieron en común todo el tiempo. La fanaticada en Miami hizo un trabajo espectacular, a pesar del juego que yo fui, Dominicana y Estados Unidos, a pesar de que Dominicana perdió, su fanaticada estaba celebrando como si hubiera ganado el partido. Estuvieron las tamboras, estuvieron todos afuera celebrando. Y esto es la unión que tanto necesitamos en el mundo. Esta unión la puede crear un solo evento como este, aunque sí habemos fanatismo, pero habemos unidad de países, unión de países. Sí hubieron sucesos dentro del terreno que no aplaudimos, que no saludaron los catchers de un equipo a unos jugadores. Eso no lo aplaudimos, pero aparte de eso, la unión que hubo entre los países, vimos como los países de Venezuela saludaban a los catchers del otro equipo y viceversa. Una unión increíble. Para mí, la unión fue la base de todo esto y el éxito que está teniendo todo esto, porque sin unión no hay éxito. Y aquí la unión de todos los países y de todos los fanáticos lleva a este éxito grande. 100%. Para acotarlo de Tori, la unión entre los espectadores, entre los fanáticos, se correcto. Los japoneses bailando con venezolanos, en Puerto Rico los puertorriqueños bailando con los cubanos, eso fue fabuloso. Y con los canadienses, pues los canadienses disfrutaron muchísimo esa rumba puertorriqueña. Los americanos bailando con los venezolanos, eso fue fantástico, eso fue la unión. Tori tiene razón, la palabra clave. Totalmente. Y saludando a la gente que se une con nosotros. Bueno, Joey Alicea nos iba a acompañar, pero está un poquito, como dicen acá, under the weather. Así que Joe, esperamos que te mejores muy pronto. Está por allí Pepe Trueno. Muchísimas gracias por todos los comentarios que tienen acá. Fernando Arenas, Zona Deportiva. Muchísimas gracias por el apoyo. Para mí, aunque Story yo creo que mejor no lo podemos describir, para mí fue electrizante, porque cada jugada, cada out, sobre todo los juegos de semifinal, independientemente que fueran de Venezuela, de Estados Unidos, sobre todo las barras japonesas en Miami, fue una cuestión, cuando digo absurda en el buen sentido de la palabra, lo compenetrados que estaban con su equipo japonés, cómo aupaban a su equipo, los tambores, las trompetas. No menospreciaron a nadie, pero también ellos trajeron su energía japonesa, que nunca la había visto en vivo y la escuché en vivo. Y otra de las cosas que para mí hasta el día de hoy es sacando la alegría de ver a Venezuela coronarse, una cosa que vivimos los tres en Puerto Rico, el hecho de cuando ganaba Puerto Rico, cuando se bajaban las luces y llegaba, todos se quedaban callados para que rezaran en el centro del diamante, y después
no sé, la erupción del volcán puertorriqueño cantando Preciosa. Para mí, ese momento me marcó, me sentí puertorriqueño cada vez que ganaba Puerto Rico, porque era una cuestión espectacular, espectacular. Y la emoción, sí, la emoción desde la primera ronda. Acuérdate también la emoción grande que se vivió entre Canadá y Panamá, cuando Panamá ganó su primer juego y su único juego. Eso una algarabía, y los pocos panameños que habían ahí, se sentía la felicidad ahí enorme. Sí, totalmente. No, y también los canadienses, bueno, pasar por primera vez a la segunda ronda, ganar ese grupo. Lástima que fue ante Puerto Rico, sorry story. Pero esa parte, y bueno, Edgar como colombiano estar allí presente para el retiro de Teherán, eso obviamente, las emociones, o sea, fue una montaña rusa de emociones todo este clásico mundial, ver como lo dijiste tu story, cómo los jugadores se daban la mano, se abrazaban en el VP, en el mismo juego, cuando llegaban a segunda, se chocaban las manos, era una cuestión de unidad. Fue un torneo que realmente me acordó muchísimo lo que es el espíritu olímpico, de unidad, de ese tipo de cosas, y para mí, quiero que me digan fue su momento preferido del clásico. Para mí ya lo expliqué, el cantar Preciosa en el Eran Bithorn, en frente de 30,000 personas, todo el coro de Preciosa, sinceramente, nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar. Eso es uno de los momentos bien grandes y bien emotivos. A mí me chocó ver al país de Puerto Rico, todo el estadio parado desde esta entrada, el juego perdiendo y aún esa fanaticada parada dentro del estadio y esperar. Y a mí me chocó más la pérdida ante Canadá, que ese estadio, como quiera, agradeció a sus peloteros, se quedó todo el partido, aunque estuvieron perdiendo el partido casi completo, y se quedaron ahí para agradecerle el último minuto a ese equipo boricua que partía hacia la otra ciudad. Eso para mí es digno de admirar, digno de una fanaticada agradecida de lo que hizo su equipo. Y aparte, acá en Miami, ver a esa fanaticada dominicana, vuelvo y lo repito, afuera celebrando, aunque perdieron, celebrando con los americanos, esa unión de todos esos fanáticos sin ninguna discusión, para mí es digno de admirar y digno de aplaudir de ambas fanaticadas. Así, y no solo eso, Story, sino que en ese mismo juego, recuerda que fue la despedida de Machete Maldonado ese día, o sea que ese fue un día lleno de emociones para todos los puertorriqueños que se daban presencia en ese juego, independientemente del final y del score de ese día. Espectacular. O sea, sinceramente, yo, siendo mi primer evento de esta magnitud, si lo escribía en una película, ni cerca hubiese quedado de todas las emociones y energías que se hicieron allí. Y para ti, Edgar, ¿qué fue el momento que te marcó, que tú dices, no se me va a olvidar nunca? Bueno, comprobé una vez más y creo que no estoy equivocado y ustedes me lo van a ratificar también. El público, el fanático de béisbol, es totalmente diferente al fanático de fútbol y de hockey. Totalmente. Es hermandad entre el fanático de béisbol. Totalmente. Y eso fue lo que me gustó ver. Buen punto. Muy, muy difícil de comparar eso, las dos fanaticadas, el fanático, sobre todo la del fútbol, que es mi equipo, yo paso por mi equipo y hasta ahí llegamos. El hecho de que podían estar viendo el juego y disfrutarlo en familia, que era lo principal, y en una hermandad de béisbol espectacular. Mira, y como dice Pepe Trueno allí, bueno, que Venezuela es campeón, así que así es, Pepe Trueno. Venezuela por fin se viste de gloria. No podemos olvidar que en el último juego estaba Venezuela contra Estados Unidos, pero los fanáticos de Dominicana y los fanáticos de Puerto Rico, porque estoy consciente de eso, vivo aquí alrededor de Boricua, estaban todos a favor de Venezuela, como Caribe, como Latinoamérica. Estaban todos detrás de ese equipo venezolano, y eso es digno de admirar, que esa fanaticada, a pesar de que sus equipos fueron derrotados, se unieron para apoyar un equipo de Latinoamérica. Eso hay que aplaudirlo y hay que decirlo aquí.
No, y Es indiscutible, ese día toda Venezuela era toda Latinoamérica. tal cual. Y otra de las cosas que también me llamó mucho la atención, que al principio creía que iba a ser un factor y al final del día no fue ningún factor, más bien fue el contrario, que no entramos en política. El único elemento de política que se dio en Puerto Rico con la selección cubana. No entraremos en detalles, pero obviamente es un problema que siempre pasa en todas las competiciones internacionales con el equipo cubano, pero el tema político no fue el principal, no fue el, el, el elemento que unió a los fanáticos, sino fue el béisbol como tal que unió a la fanaticada, unió a la energía de ese tipo de cosas. Y bueno, aquí como dice Perpetuano, más el boricua que el dominicano en cuanto a apoyar a Venezuela, pero igual, Venezuela fue uno, como lo decía Edgar, Venezuela fue Latinoamérica ayer o antes de ayer, y todavía, bueno, no sé ni siquiera qué día es hoy, sinceramente, porque llegué y todavía no he dormido ni siquiera en mi cama, así que, pero había que hacer este live el día de hoy, porque bueno, hay que respetar a nuestra fanaticada que nos oye y que nos sigue y que nos dieron todo ese apoyo. Bueno, mi Instagram explotó en ese sentido, porque gracias a Dios y gracias a la ayuda de ustedes, Edgar y Story, Carlos Baerga, hay que nombrarlo, que también nos ayudó muchísimo, y obviamente la gente del Extra Base, que bueno, mejor equipo de trabajo imposible, Mari Montes, Daniel Álvarez, Yatani, Juan Muñoz, Julio Muñoz, el camarógrafo y todo el equipo completo hicieron un trabajo espectacular, y bueno, mis gracias infinitas en cuanto a dejarme ser parte de todo eso, y hay que decirlo, porque a veces la gente habla de la parte mala, pero no habla de la parte buena, así que esa parte hay que reconocerla. Y bueno, muchachos, una de las cosas que quería comentar con ustedes, para ustedes, ¿cuál fue el factor que cambió la balanza para Venezuela no necesariamente una jugada, o que siempre, Venezuela siempre ha sido como dicen acá, el Cinderella, es la princesa que siempre queda de segundo y ese tipo de cosas? ¿Cuál fue ese elemento que ustedes creen que les terminó de para levantarlos a ese campeonato? Edgar. Yo creo indiscutiblemente que jugar de local. Todos sabemos que Venezuela en Miami es local, por la cantidad de venezolanos que están viviendo ahí, y eso es lo importante. El público, el jugador, en este caso el jugador número 10, es un apoyo total. Eso es fundamental. Y la otra cosa es que a medida que se fueron eliminando los equipos latinoamericanos, cuando se eliminó Panamá, cuando se eliminó Puerto Rico, todo eso iba sumando fuerza para Venezuela. Y ya por último, cuando se elimina a Dominicana, otra fuerza más que se suma, porque en Miami también hay bastantes dominicanos, hay bastantes puertorriqueños y bastantes venezolanos. Entonces, todo eso se hizo una masa grande que fue el que apoyó a Venezuela, y lógicamente el talento de los jugadores, eso hace que cree un compromiso más grande con el jugador. El jugador dice: cómo nos están gritando, cómo nos están ayudando, no podemos quedar mal, y eso es indispensable. Para mí, pues, esa sumatoria de todos estos países que fueron quedando relegados y que se fueron uniendo al fervor de Venezuela para que Venezuela llegara, porque todos sabíamos que si llegaba a Venezuela, o llegaba a Dominicana, o llegaba a Puerto Rico, iba a ser un triunfo latinoamericano. Sí, excelente punto. No lo había pensado desde ese punto de vista. Obviamente, como siempre hablamos muchísimo, Story y yo, del 10º hombre en Puerto Rico, que sinceramente se ayudó muchísimo. Vamos a estar claros, Story, que ayudó muchísimo a Puerto Rico en su casa, en el R&B Turn, pero esa sumatoria de fanaticada latinoamericana y hasta la misma canadiense, equipos que iban quedando fuera, se fueron uniendo a Venezuela en el apoyo. Muchísima gente en redes sociales decía, de hecho, americanos que decían: voy a Estados Unidos, pero algo dentro de mí dice que me gustaría que ganara Venezuela. Y eso yo nunca lo he visto en ese sentido. Y un buen punto, Edgar, que llevaras esa votación, excelente. Y bueno, aquí por contestarle aquí a Sidwin. Sidwin, no estoy en Venezuela, estoy en Canadá, estoy en Vancouver.
venezolano, obviamente, Ujú. pero estoy en Vancouver, estoy acá que cubro los Marineros de Seattle en los Azulejos de Toronto, así, y bueno, como dice Pepe Trona, que bueno, que Venezuela llegó para quedarse, ahí así es. Story, para ti, Mira, ¿qué fue ese elemento? ya que Edgar dijo el 10º hombre, para mí fue la unión que tuvo ese grupo, el poner todo centrado en Dios, porque desde el primer momento que entrevistaban a los jugadores, Dios por delante, y todo fue en base a Dios. Y segundo, el bullpen. El bullpen, Venezuela fue el único equipo que llevó 17 lanzadores. 17 y 13. O sea, tenía bullpen fresco para todos los juegos. Eso le ayudó a estar frescos para el último día. Sí, sabemos que el último día no tenía algunos nombres, pero estuvieron frescos, relativamente frescos. Lo que viene en Venezuela es increíble. Ese equipo está para el próximo clásico. Mi gente, sigan apoyándolo. Es un equipo que es joven. Sí, tiene uno que otro veterano que a lo mejor no están para el próximo clásico, pero esos jóvenes que ganaron ya van con esa experiencia para el próximo clásico y se añaden juventud que viene detrás. Correcto. Para mí, Venezuela es uno de los que está para quedarse, como dice Pepe Trenos. Y el bullpen, para mí el bullpen y la unión en base a Dios, porque el mismo Suárez, cuando ganaron, se arrodilló a pedirle a Dios. Cuando dio ese hit, ese doble, lo vimos en base pidiéndole a Dios, gracias papá, se le leían en los labios. Me parece increíble esto, que hayan hecho eso, como lo hizo el equipo de Puerto Rico, orando a final de juego. Ellos oraban dentro del clubhouse y hemos visto videos cuando oraban dentro del clubhouse. Es espectacular lo que hicieron, eso y el bullpen. Sí, bueno, en ese sentido, no lo había publicado porque, señores, la gente que nos está escuchando, hay mucho material que no lo hemos publicado todavía y vamos periódicamente ir soltándolo porque es demasiado. Y uno de los videos que voy a soltar, si no lo suelto hoy porque necesito dormir, será mañana. Es el último out y las reacciones, sobre todo Graterol, uno de los catchers de bullpen que estaba con Venezuela, arrodillado en el outfield, pidiéndole a Dios, dándole las gracias a Dios y todo ese tipo de cosas. Muy, muy emotivo el video, así que espero que le guste. Y bueno, para Pepe Trueno aquí nos dice, bueno, que el bateo oportuno de venir de abajo, sí, eso lo decía mucho Mar López, que fue la diferencia de esa parte, que en clásicos anteriores el estar abajo como que los apagaba y no tenían no necesariamente la capacidad, no tenían ese ahínco para regresar. Este equipo fue impresionante, sobre todo nosotros en el outfield. No me acuerdo si tú estabas conmigo, Edgar, para el último out. La gente no respiraba, y me incluyo, después del jonrón de Harper. Fue como una patada en el estómago para mucha gente, y el equipo supo reaccionar, supo saber hacer las cosas para salir adelante y traerse ese título. Esa parte, muy, muy buen comentario, Pepe Trueno. De eso, bueno, en la parte del seguro versus el contrato colectivo, bueno, esa es otra parte que tenemos que hablar en otro live, porque ese es un tema muy largo. Eso pique se extiende. Sí, eso que íbamos a estar aquí más largo y de repente me quedo dormido, así que no creo que lleguemos a esa parte. Pero para mí lo que me pareció, aparte de la unidad, pero el mundial pasado ya estaban muy unidos, la parte que me encantó de este torneo fue el elemento sorpresa de Venezuela. El robo de base con Sanoja, nadie se lo esperaba. Muchísimas jugadas que hicieron, el contrincante no lo esperaba, y pudieron hacer esa parte. Y una de las cosas que decía mucho Edgar, el elemento sorpresa de que todo el mundo esperaba que Suárez bateara jonrón o que Michael García diera el batazo o el mismo Ronald Acuña, pero muchísimas de las victorias fueron con hits, dobles, la jugada chiquita, el toque de bola. Hicieron todas las cosas a la perfección, y ese elemento de hacerlo inesperado, yo creo que fue la clave
mundial de esa parte, porque por lo menos Sanoja nadie se esperaba, independientemente de que anotado desde primera con el doble de Michael García, de Eugenio Suárez, independientemente de eso, el hecho de que lo ponían la presión hasta el otro equipo, de que estuviese en segunda posición anotadora, un wild pitch, todo ese tipo de cosas, sí, o sea, es una cuestión impresionante y bueno, sí, tal cual, como dice Kiko Petrano, bueno, el pie de Sanoja es como decir, ¿cómo se llama? Mágico, el pie mágico de un futbolista, sí, tal cual, Sanoja, que una de las cosas, bueno, ver a ese chamo tan joven, tener la oportunidad de ser parte de eso y acotando lo que decías tú, Story, de que este equipo está aquí para quedarse, tiene las experiencias de los veteranos, de repente no va a estar en el Clásico Mundial, pero de repente me imagino que jugadores como Eugenio Suárez, que ya tiene 30 y algo de años, de repente mismo Salvador, pero van a estar en el coaching staff cuando venga el próximo Clásico Mundial. Entonces esa experiencia ayuda muchísimo y bueno, esta parte me parece espectacular. Vamos a leer un poquito los comentarios. Aquí nos dice Darwin, señores, ustedes que estuvieron en el estadio, ¿cómo vieron al fanático americano con el entusiasmo y alegría de los fanáticos venezolanos y latinos aposados a la selección de Venezuela? En mi opinión particular, tenía tiempo, pero muchísimo tiempo que no veía esa unidad. También no era el USA, ¿cómo se llama? De cánticos, de agresión. Era al contrario. Más bien se unieron a esa celebración de todos. Los vimos bailando tambores, los vimos a las muchachas tratando de aprender a bailar salsa afuera, ese tipo de cosas que yo nunca me lo esperaba. Por el típico, y me lo corrigen cualquiera de ustedes dos, no solo de Estados Unidos, muchísimos otros equipos, bueno, terminan el juego y se van, pero el hecho de que ellos se quedaron, disfrutaron, se volvieron una sola voz de alegría en el outfield, eso fue espectacular. O sea, si ustedes lo vivieron de la misma manera. Yo pienso que el americano fue a divertirse con el show, con el espectáculo, y él estuvo dispuesto a dejarse contagiar de la alegría latina. Correcto. Ya fueron programados, vamos a gozándolas, que estamos viendo en videos y en televisión que eso es una fiesta, más gozándolas, y a eso a dejarse contagiar y compenetrado. Entonces, cuando los latinoamericanos, Venezuela, hacía alegoría, alegría, fiesta, ellos trataban de hacer lo mismo. Entonces, exactamente. Yo creo que eso es uno de los puntos. Ellos fueron dispuestos a dejarse contagiar con la alegría. Sí, y no sé, para terminar esa parte, antes de que comience allí Story, una de las cosas que me llamó mucho la atención, y quiero que hablemos rapidito de eso, antes de que, para no perder la parte, por lo menos el cántico de USA, que es súper normal, obviamente, porque es el cántico de cuando estén ganando, se escuchó una sola vez. De resto, era nada más de bulla y alegría, se escuchó una sola vez con el jorrón de Harper. De resto fue emoción unánime. No fue de que USA, obviamente Venezuela, fue mucho más algarabío, pero el cántico de USA, que muchos lo toman como ofensivo, se escuchó una sola vez. Entonces esa parte es muy interesante, que se comprometió el fanático americano a disfrutar, más no agredir, y todo se como que combinó en una sola voz y me parece espectacular. Mira, y para comentar el comentario de ese muchacho, había muchos fanáticos estadounidenses, por lo menos en el juego que yo fui contra Dominicana, había muchos fanáticos estadounidenses, y sí, se escuchaban dentro de las gradas, pero no se escuchaba de esa manera ofensiva. Se escuchaba gritando los outs, gritando las cosas, pero no se escuchaba ese fanático americano que tenemos el sentido de estamos ver. Acostumbrados. Exacto, Sí. que estamos acostumbrados a que es ofensivo, a que hiera al otro fanático. Sin embargo, estaban hasta chocándose las manos con los dominicanos por cada hit, por cada out que daban. Eso era algo bien lindo de admirar. Sí, como dicen por ahí, otro nivel. Bueno, seguimos leyendo los comentarios. Danieli.fs, bueno, saludos, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, igual que los fanáticos japoneses. Bueno, los fanáticos japoneses bailaron tambores, comieron arepa y se disfrutaron y nos regalaron el sushi. Sí. Esa es la mejor manera de explicar eso, porque fue espectacular. Hay que saludar a los amigos aquí americanos. Cindy, de los Vancouver Canadians, thanks for joining.
Thanks for all the support. David, thank you very much. Definitely will keep you posted. David Lang from BC Baseball, British Columbia Baseball Association. So thank you, David. Bueno, otra de las cosas, y una cosa que dice aquí, pero bueno, el gesto de Harper al terminar el juego, mega detallazo. Fue el que le mató muchas esperanzas a muchos en el séptimo inning, pero al final del juego, de terminar y darle un abrazo a sus compañeros de equipo, eso dice muchísimo. Un buen punto que Pepe Trono lo trae a cotación. Eso fue una de las mejores maneras olímpicas de decir, me ganaste, lo disfruté, te lo mereces, disfruta. No sé qué piensa usted al respecto. El sombrero. Sí. Mucha gallardía la de Harper ir y a saludar a cada uno de los venezolanos. Eso, ahí me pareció eso muy humano, muy gallardo, muy profesional. Sí. Sí, y una de las cosas, ¿cómo se llama? Y interesante que sea precisamente Harper, porque Harper ha sido siempre uno de esos jugadores, no para mal, sino que ha sido muy serio, siempre ha sido muy americano, de que ra, América y todo ese tipo de cosas, y que sea el primero que salga a felicitar al jugador venezolano, compartir con los fans. Estuvo en el terreno con nosotros hasta tarde. Nosotros los vimos en el terreno, saludando a la familia de los venezolanos. O sea, ese tipo de cosas, como dice Pepe Treno, bueno, el liderazgo de Bryce Harper se demostró ayer que, bueno, que lamentándolo mucho, otros jugadores no tuvieron la misma gentileza, perspectiva para hacer lo mismo con otros jugadores, pero el líder, el capitán, lo hizo. Y otra de las cosas, y hablando también de esa parte, utilizando otro jugador americano, Aaron Judge, el hecho de admitir reiteradamente que el World Baseball Classic es más importante que el World Series, para mí eso fue precisamente la estampilla que necesitaba el World Baseball Classic para que la gente lo tomara en serio. No sé qué piensa usted al respecto a ese comentario. Tori. Sí, esto es un comentario muy natural, es un comentario que lo vivimos en Puerto Rico. Muchas preguntas, hicieron las mismas preguntas de qué significa más para ti la World Series o el World Baseball Classic, y muchos dijeron el World Baseball Classic, el por qué está representando un país, una nación. Todos vimos cómo la fanaticada se vive esto. Esto es otra cosa. Esto los americanos en el World Series no ven este tipo de fanaticada que está ahí pendiente a todo el tiempo, a cada jugada, minuto a minuto. No es la misma fanaticada que tú ves en un World Series a que ves en este evento desde el primer día. Desde el día 1 tú ves los fanáticos apoyando a su equipo incondicionalmente. Esto no pasa en MLB. Por eso, para mí, que ellos piensan que esto es más allá que una World Series, porque ellos sienten el calor humano de los fanáticos, de ver lo que ellos son capaces de hacer, y es diferente tipo de fanaticada. Aunque somos fanaticada de béisbol, la fanaticada del MLB, si tú estás luciendo mal, te abuchean, te tiran, esto no se ve en el World Baseball Classic. Son fanaticadas elite apoyando a su equipo. No ves este tipo de abucheo, no ves este tipo de comentarios de que si no sirve, que si... Muchos comentarios que en MLB se hacen, porque hemos visto la fanaticada de Nueva York abuchea a sus jugadores cuando están yéndole mal. La fanaticada de Los Ángeles le está yendo mal, los abuchean. Son muchos. Para mí, esta fanaticada es diferente. El World Baseball Classic tiene una fanaticada muy diferente, que es una fanaticada de unión, de apoyo y de subirle la moral a ese jugador aunque le esté yendo mal. Sí, obviamente, en las redes sociales es diferente porque eso no lo vas a controlar contra ningún equipo. Pero un ejemplo perfecto con esa story, antes de que comentes allí, Edgar, es por lo menos Salvador Pérez, el capitán de Venezuela. No tuvo ninguna opción en cuanto al bateo, pero el manejo que hizo detrás del plato fue espectacular, y la afición siempre confió en él, siempre confió en su parte, que en otras ocasiones, si hubiese sido con otro equipo de su club,
ya lo habían abuchado, lo hubiesen dicho ese tipo de cosas. Y de hecho, yo no escuché ningún abucheo de ninguna parte, a pesar, independientemente de que ganaran o perdieran, fue una cuestión que fue espectacular. Bueno, aparte de los abucheos normales en cuanto a cuando lanzan a primera, ese tipo de cosas, pero abucheo de negativo yo no lo vi por ningún lado. Que Yo es una de las tampoco. cuestiones que, buen punto. Edgar. Bueno, yo pienso que la diferencia entre la Serie Mundial y el Clásico Mundial es grande. Grande porque la Sí, Serie Mundial va a un nicho más pequeño, sí. mientras que la serie, el Clásico Mundial va al país en general. Mira, yo soy colombiano y yo no sigo el fútbol colombiano, pero cuando juega la selección de fútbol de Colombia, ahí sí me pongo en el televisor, Claro. porque ya me están volcando es al país. Ujú. ¿Sí? Entonces Sí. pasa lo mismo que en el béisbol. En la Serie Mundial es un nicho más pequeño que es para el equipo tal determinado, mientras que el Clásico Ujú. es para el país. Y entonces todo Ujú. el país se vuelca y es contagiante. Entonces, definitivamente para mí es mejor el Y, Clásico Mundial de béisbol. Es Sí. más, yo pienso que debemos hacerlo cada 2 años. Sí. y para complementar el punto de Ujú. Edgar, Ujú. aparte de esto, hay países que no tienen esa misma calidad de pelotero de grandes ligas y no Ujú. siguen la temporada de grandes ligas, y cuando juega su selección van a ver su selección. Por ejemplo, Sí. Italia. Italia no es un país Italia que, es el megacambio. Ujú. pero en esto de la selección siguen a su selección, no importa qué es lo que están haciendo, la siguen, pero no siguen Exactamente. la temporada de MLB. Bueno, son los campeones europeos, o sea, ese tipo de cosas cambia muchísimo y el llegar de cuartos, bueno, terceros, cuartos, como lo que deben llegar, porque obviamente no se juega ni tercero y cuarto puesto, y lo que hizo Italia de solo perder un solo juego, hay que felicitar también a Francisco Cervelli, Lipson Nava y el equipo de Italia, que hicieron un trabajo espectacular. De hecho, para mí, la victoria más grande para Venezuela fue ante Italia porque muchos menospreciaban Italia, vino de abajo, vino de atrás, hizo el trabajo, los italianos lo pusieron contra la pared, le cambiaron el pitcher a última hora, hicieron todos esos ajustes para poder llegar a esa gran final y espectacular, o sea, hay que llamar, y como dice aquí Pepe Trueno, que me parece un buen comentario, que solo fue friendly trash talk, que tal cual, y bueno, que fue literalmente un juego de barrio, un juego entre amigos, entre panas, y esa parte, muy buen punto. Esa es la mejor manera Sí. de describirlo. Fueron unos juegos que realmente llevaron la esencia del béisbol. No fue, mira, hoy, mañana te tienes que firmar un contrato, voy a jugar porque no me da, sino los juegos, los que estaban en el terreno porque querían estar allí, no porque tenían que estar allí. Y, y Eso lo dice países muchísimo. y países de bajo nivel que no tienen estas transmisiones de MLB, pero sí Ujú. tenían las transmisiones de estos partidos, como Panamá, como el mismo República Colombia, Checa. República Checa, que no tienen una transmisión de la temporada completa de MLB, pero estos Ujú. juegos, habían sus televisoras que estaban transmitiendo sus juegos para esos Así países, es. y eso es algo que emociona al país como tal. Sí. Mira, otra de las ganancias del Clásico Ujú. Mundial fue eso de que en Italia se, se arrancaran los titulares, las primeras páginas de los periódicos hablando de béisbol. Que en el Sí. Parlamento Europeo, en el Parlamento de Italia, se haya sacado un día para aplaudir a la selección de Italia. O sea, eso es Sí. ganancia para el béisbol. No, tal cual. Eso, buen punto esa parte de cómo hasta la parte política se volcó a apoyar a un equipo italiano que, a pesar de que son los campeones, ¿cómo se llama? Campeones europeos y tienen muy buen béisbol en Italia, no tiene el seguimiento que se tiene con, obviamente, los equipos élites, el top four, como lo decía Edgar en el postgame que hicimos, que son Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, o en el mismo México. Pero esa parte, esa cobertura fue mundial y va a expandir muchísimo, porque si mal no recuerdo, están hablando de extender el número de equipos en cuanto a la parte de Asia, por lo menos equipos que
tradicionalmente no estarían allí, como el equipo de Pakistán, el equipo de la India, que van a estar en la parte del qualifiers. Yo pienso que si ellos no estarían muy lejos porque ellos juegan el cricket. Entonces, coger la tradición beisbolera no le va a quedar muy lejos a ellos. Sí. Es difícil. Exactamente. Exactamente. Y bueno, aquí nos dice de la parte de Nicaragua, espectacular. Un trabajo, lástima, y no tienen que ir al repechaje, porque el que va al repechaje sería Holanda, si mal no recuerdo, corrígeme si me equivoco. No, Nicaragua. Nicaragua, ok. Tienen que ir al repechaje, pero tiene un equipo muy joven que le va a dar zancadillas a más de uno en los próximos años en las competiciones internacionales, hay que decirlo. Y bueno, la parte de los Juegos Olímpicos, hay dos partes de los Juegos Olímpicos que hablar hoy, no los voy a mantener mucho tiempo acá, porque obviamente hay que hacer el giveaway también y la gente está esperando también por eso, pero hay que decir que los dos equipos que clasificaron directamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 fueron Venezuela, no solo por ganar el Clásico Mundial, sino que fueron los top 2 de Latinoamérica, sino Venezuela y República Dominicana. Es por primera vez en la historia de Venezuela, no solo gana el Clásico Mundial, sino que clasifica a los Juegos Olímpicos, que van a ser en el año 2028 en Los Ángeles. Eso es otro paso, otra cosa que, entre comillas, pasa por debajo de la mesa, pero es un logro espectacular, porque obviamente estamos hablando de lo que está creciendo el World Baseball Classic, que se está todavía estableciendo como evento, se está estableciendo como entidad, pero los Juegos Olímpicos ya es una cuestión establecida, una cuestión que lo va a ver todo el mundo, literalmente todo el mundo, y que Venezuela tenga la oportunidad y República Dominicana y tenga esa representación en los Juegos Olímpicos es un paso bastante grande. Que le den los permisos al Major League Baseball, ese es otro tema que hay que cubrir en otro live que tenemos que hacer, Story y Edgar, la parte de los permisos, pero esa parte es muy, muy interesante. ¿Qué piensa usted al respecto? Eso va a estar siendo negociado, Domingo, en este agreement, porque ya MLB lo ha mencionado, parar el torneo por los Juegos Olímpicos. Para mí los permisos van a ser más flexibles para los Juegos Olímpicos que inclusive para el World Baseball Classic, porque ya el pelotero está ready, el pelotero está jugando, el pelotero ya está en su forma natural de jugar. Y sí, va a ser complicado porque es a mitad de temporada, pero es algo que ya se está hablando de MLB, y estos dos equipos van a estar ahí con sus peloteros, esperamos con todo su equipo, con toda su escuadra. ¡Wow! Un Dominicana, un Estados Unidos, un Venezuela, con todas sus escuadras. Ese torneo no me lo quiero perder yo. Ese torneo va a estar impresionante y va a dar de qué hablar porque, como tú mencionas, no todo el mundo está en las Olimpiadas. Son solamente 6 equipos. Y es un torneo corto, es un torneo de una semana. Es un torneo donde, si piensan que el World Baseball Classic es corto, ese torneo es más corto todavía y va a dar más de qué hablar. Sí. Y otra cosa, para terminar esa parte también, que son otro elemento que pesa muchísimo con la cuestión de los permisos, no es un torneo organizado por Major League Baseball, es por la Confederación Olímpica de los Deportes, y así que en esa parte, en teoría, Major League Baseball no tiene potestad y deberían dar la parte de los permisos, ya es parte de los equipos y ese tipo de cosas. Entonces cambia muchísimo la perspectiva, la dinámica y el horizonte en cuanto a lo que puede hacer ese torneo. Y un torneo de 6 equipos con los mejores jugadores del mundo. ¡Wow! Yo espero tengamos la dicha de cubrirlo en Los Ángeles, pero eso va a estar, como dicen por ahí, fire. Para pelo. Exactamente. Edgar, háblame para ti qué va a ser lo más interesante de de esta preparación, no solo para los Juegos Olímpicos y el próximo World Baseball Classic. A ver, perdona porque sí. me corchaste, estaba pensando. No, dale. Lo que estabas pensando primero, entonces. No, estaba pensando de que la Major Baseball League
no debe poner mucho obstáculo porque dejar ir a los peloteros a los Juegos Olímpicos, eso va en pro del béisbol. Claro. Y lo que se necesita es que el béisbol siga creciendo. Y en eso la MLB ha puesto muchos cercos y quizás por eso el béisbol no es más gigante de lo que debería ser. Sí. Esto va en pro, estar en los Olímpicos va en pro del béisbol y, claro. y quitar tantos obstáculos de los seguros y del préstamo de jugadores para el Clásico Mundial. También eso debe eliminarse porque todo eso va en pro del béisbol. Claro. Y beneficia a la institución, a la MLB. Sí, nos beneficiamos todos en que estamos de una manera u otra relacionados con el béisbol y la pasión del deporte. Y una de las cosas que también hay que llamar a cotación es la parte de los Juegos Olímpicos como tal. Es un ente que, de nuevo, pues es lo que estamos hablando todo el día de hoy, que trata de unir al deporte, trata de expandir el deporte, más no trata de eliminar, pero obviamente hay un elemento que siempre va a estar directamente o indirectamente, positivo o negativamente, es la parte de que el béisbol como tal, bien sea MLB, bien sea la liga nipona, la liga que sea, es un negocio. Entonces esa es la parte que hay que, obviamente eso lo desglazaremos cuando nos pongamos un poquito más cerca del detalle, pero es un deporte, es un negocio. Entonces obviamente si no se para Major League Baseball durante las Olimpiadas, obviamente perderían, entre comillas, dinero los equipos de Grandes Ligas. No implica, por lo menos como dice Story, son 6 equipos nada más, que vayan 5, 6, 10, 20 venezolanos de los equipos de Grandes Ligas, no implica de que no haya suficiente talento para seguir la liga, de seguir la liga. Entonces, es una cuestión de que ya no tiene, en mi opinión particular, no tiene excusa de no dejar jugar a ciertos jugadores. Claro, hay jugadores que por lo menos usando el equipo que yo cubro normalmente y Edgar también de los Azulejos de Toronto. Los Azulejos de Toronto para el World Baseball Classic literalmente perdieron a todo su infield. Catcher, primera, segunda, short, tercera y 2 de sus pitchers. Entonces esa parte obviamente afecta muchísimo, pero para eso tienes tú la parte de la granja, que es lo que pasa con el hockey. O paras o vas a jugar con la profundidad de tu granja. Entonces, eso es una conversación bastante interesante que hay que hacerla. Son 6 equipos. Ponle que sea 30 por equipo. Son 138 150 peloteros. Son 150 peloteros que ellos pueden cubrir fácilmente con la granja, porque no son los 150 de los mismos equipos. Son de 30 equipos de Grandes Ligas. Exactamente. Segundo sector y un roster de 30, ellos tampoco van a mandar a 30. Ellos no van a mandar 30 de la primera línea, ellos mandarán unos 10 de AAA, por lo menos, creo yo. Sí, son ese tipo de cosas. O sea, por lo menos el de los Blue Jays, tenías Vladimir de Dominicana, tendrías a Andrés Jiménez de Venezuela, tienes a Ernie Clemente de los Estados Unidos y tenías el japonés que ahorita se me olvida el nombre del tercera base de los Blue Jays de Japón, y tenías a Alejandro Kirk de México, por lo menos en cuanto a la clasificación al Mundial. De allí serían nada más los dominicanos, el venezolano y Estados Unidos. O tendrías nada más 3 de un eventual 7, 8 jugadores. Entonces, y tendrías 3 entre comillas, porque, por ejemplo, un Ernie Clements, yo no lo dejo ir. Para estar en el banco, pues yo le digo, no, tú tienes que quedarte aquí. Pero eso, de los 9 regulares, yo entiendo y los deben dejar ir, pero ya el banco, pues tiene que escogerme de jugadores que no sean regulares en las Grandes Ligas. Correcto. Sino jugadores suplentes de las Grandes Ligas que te puedan reforzar. Sí, entonces es una cuestión ya de management esa parte, pero es un tema súper interesante. Vamos a ver, como dice, hay que ver cómo se mueven los detalles de esa a medida que nos vamos acercando, porque hay varios elementos. Eso es, las Olimpiadas son el año 2028, el bargaining agreement es al terminar la temporada 2026. Espero que nos equivoquemos toditos y que tengamos un bargaining agreement y tengamos béisbol en el 2027, porque si no hay béisbol en el 2027, para el 2028, no hay ninguna restricción. Que queremos ir para el Winter Meeting en San Diego, por favor, que lleguen a un acuerdo. Sí, tal cual. Por ese Winter Meeting tenemos que seguir la cobertura que comenzamos en San Juan. Así que, bueno, y hay que agradecerle también a nuestros
no solo sponsors, pero las personas que nos apoyaron muchísimo, Carlos Baerga, que nos apoyó muchísimo en cuanto a los reposts, ese tipo de cosas, el mismo Murphy, que nos dio muchísimos consejos, Oscar Bodegen, muchísimo abrazo y saludos a ellos. Bueno, a mi profesora, el extra base, mi profesora Mari Montes, Daniel Álvarez en la administración del equipo. Ese tipo de cosas hay que seguir con esa misma dinámica, con ese mismo profesionalismo que estuvimos allí. Y bueno, saludar también a los amigos, los nuevos amigos que hicimos, la gente de Latin Sports, Edgar, que estuvo con nosotros. Bueno, hablando del Rey de Roma se conecta Ricky. ¿Ves cómo son las cosas? Se acaba de conectar Ricky. Hablando del Rey de Roma Ricky, se conecta Ricky. Desde el dogado. Y ya, bueno, y es más, se acaba de conectar y ya se va a unir. Vamos a ver que se una rapidito. Aquí está, ya le mandé la invitación a ver si puede conectarse. Ahí está Ricky. También, ¿Cómo está todo? Y nosotros aquí hablando de ti. Nosotros hablando de ti. Mira con qué gorra anda. No, voy a andar con la gorra. Tienes que comprarte esta, Ricky. Cómprate esta. Bueno, no te... Ya yo. La que la doña quiere es la blanca, la que dice campeonato. Ya yo hice la no, asignación. Ya yo ya hice la está listo. asignación. Me llega en estos días la blanca con la camisa de campeones de Venezuela. Sí, ya está. De hecho, para la gente que quiere la camisa, está la gorra. Sacaron 3 versiones de la gorra. Sacaron la que es el snapback. Sacaron una que es la que es de liga, que es la que pedí yo, de hecho, para ¿cómo se llama? Flex Fit, que es de liga. Y sacaron una que es el estilo de golf. Así que ya hay 3 y están disponibles en New Era. Bueno, salen, las gorras están tomando las órdenes ahorita y salen a finales del mes. Pero esas gorras están espectaculares. Sí, eso, pero para mí no, para mí, para la doña, para los dos. Bueno. Yo creo que fue por encima de muchas cosas. Yo compartí en el chat story lo que significa esta victoria para Venezuela, políticamente hablando, de llevar alegría a un pueblo donde ahora mismo hubo mucha tristeza. Han sido 20 y pico de años que han estado oprimidos por un gobierno que no merece que haya tantos venezolanos fuera, donde se apagó el deporte, donde muchos peloteros no pudieron regresar a su país. Correcto. A jugar otra vez pelota. Yo conozco varios, Alexis Rivero, el mismo... Ese es un caso muy bueno, el de Alexis Rivero. Tremendo pelotero y no poder visitar a su familia y jugar enfrente de su fanaticada. Exactamente. Yo te digo, yo estoy súper orgulloso de lo que hizo Venezuela. Yo lo dije, estuve hablando con Luis Murphy, que me llama todos los días. Y estuve hablando con él, le dije, Luis, se va a Estados Unidos. A Estados Unidos se le hacía más fácil enfrentarse a Venezuela. Se le hacía más fácil enfrentarse a Estados Unidos que enfrentarse al mismo Dominicano. Correcto. Iba a usar ya Alcántara, aunque McLean pichó bien, pero ese sweeper nasty. Pero nasty. Pero se equivocó. Y yo creo que el picheo se fue jugador por jugador. ¿Sabes? Jugador por jugador, bateador por bateador, picheo por picheo. Y Eduardo Rodríguez, lo puse en el chat también en el story. Si me da 3 entradas, ganamos. Y me dio 4 entradas y un tercio. Yo sabía. Eso sí, cuando Harper la sacó. Eso le dio una patada a todo el mundo. Sí, a mí eso fue una patada de un asno en la boca del estómago. Mira cómo es la cosa. Como PG-13. Mira cómo es la cosa. Yo en la 7ª entrada, emocionado, grabo. Ya pasamos la 7ª entrada. Está 2-0 a favor de Venezuela. Y no pasan ni 5 minutos. Y da Harper el bastagazo. Y dice, no puede ser. Bueno, yo pensé que iba a traerle un zurdo. ¿Qué? Yo pensé que le iba a traer un zurdo a Harper. Ricardo, pero te digo una cosa, Ricky. Pero Ricky, te digo una cosa. Harper estaba tan ready que yo creo que le traían un zurdo, le traían a Otani, le traían el que tú quieras y le sacaba igualito.
yo te digo a ti una cosa, y nosotros que hemos visto mucho béisbol, el pichón fue medio. Sí, ¿Sabes? Eso ningún pelotero, hubiese sido Harper, hubiese sido yo, hubiese sido tú, que tuviésemos ready para esa recta a 98, 99 de 100 millas. Se la sacaba y se le quedó en el mismo medio. O sea, eso fue un tee. sí, Le puso un tee sí. por ahí, una recta, un tee por ahí. Así es. Pero eso es parte del béisbol, no tenemos un tubo que vamos a decir, te voy a tirar aquí, esos son bien Sí, pocos los que los hay. A estas alturas, yo creo que el último que yo veía, que el catcher le ponía la trocha así, y ahí mismo caía la bola, era el Greg Maddux. Y sí, era porque no tenía mucha velocidad, él podía tener la capacidad de mantener ese picheo ahí. Yo creo que sí, pero nada, volviendo con Venezuela, se lo merecían, brother, se lo merecían, sí, se lo merecían, se lo merecen. Son 3 años que van a estar diciendo somos el número uno, y son el número uno, no pueden decir que sí. no. ¿Sabes? No Así pueden es. decir, por eso fue que me gustó mucho que Michael García está pasado. El zorro de Frenzo fue Pero, fire. pero a mí me gustó cuando vayan a hacer un ranking, pongan los segundos, porque nosotros somos primeros. Sí, Cuando eso, vayan a hacer un ranking, pongan los segundos, porque nosotros somos primeros. Después de nosotros, entonces pongan los demás. sí. Yo creo que eso está perfecto. Y otra de las cosas, bueno, usando el punto que llevaste a acotación en la parte política, en la parte de país como tal, Ujú. fue la primera vez, en mi opinión particular, la primera vez que el país se olvidó del mundo, se olvidó de los problemas, se olvidó de la tristeza, se olvidó de la pobreza, se olvidó de que tenía que pagar las cuentas el día siguiente. Fue la emoción unilateral que esperaba Venezuela, la erupción de energía y alegría que necesitaba el país, que para mí eso vale todos los millones del universo, porque era lo que necesitaba Venezuela. Necesitaba esa alegría, unirse como país, que por lo menos por horas se olvidaran de la división y Pero eso después de lo que es pasó en espectacular. enero 3, yo creo que Venezuela está mucho más aliviado. Ah, bueno, ese es otro tema Sí, Venezuela está que está mucho más aliviado. Yo creo que sí, esto fue como la cherry tal del cual, helado. O de la sea, esto fue torta. una cherry buena. Hey, Yo entiendo que políticamente hablando van a estar mejor, y yo espero que Ujú. estén mejor. De verdad, yo tengo mi esposa venezolana a quien adoro, y de Valencia. De Valencia, ella, y estaba viendo en el extrabase que Daniel hizo una pregunta a Omar López. Él le dijo, no sé, Ujú. Daniel, tengo la mente, estoy caminando, estoy pensando si me hubiese gustado estar llegando al Al José, aeropuerto, sí. sí, al aeropuerto, al parque, allí en Valencia, donde mucha gente me vieron, donde mucha gente sabe dónde soy, y estar allí con ellos y abrazarlos y apretarlos y saber de que ellos están aquí. Eso fue mi misión, y lo logré. Sí, Lo logré. Yo creo que Omar López tiene un 26, y lo que le falta es que Houston quede campeón mundial, y se acabó. no, y O se sea, ya acabó todo, la cherry completa, el combo completa. completo. De verdad Sí, que sí. ¿no? Y esa parte, que es una de las cosas que, bueno, que lleva a cotación, es la única persona que no hemos hablado. Omar López, hay que hacerle una estatua en algún lado, porque el trabajo que hizo, no solo en el terreno como director, las críticas que le habían hecho a Omar López, lo que ha dado Omar López por el equipo y cómo movió las piezas y unió ese equipo. Claro, un equipo de trabajo espectacular, pero el trabajo que hizo Omar López como la cara del equipo, no sé qué piensan ustedes y bueno, quiero escuchar sus Y, opiniones. y que Yo creo no, que no escuché muy bien. tuvo, Espectacular, no tuvo pelos en la lengua. Cuando él tal tuvo que cual. criticar a lo que estaba mal, lo Ujú. dijo, sin pelos en la lengua y sin tapar. Eso es Sí, lo que me gusta, lo que me gustó, su sinceridad, el saber expresarse. Eso es una dama, como decimos nosotros en Puerto ujú, Rico. Él, para mí, es uno de los mejores managers. Lo hizo con Santurce en Puerto Rico, lo hace ahora correcto. con Venezuela, y como dice Ricky, si termina con Houston, eso es el año de Olvídalo. oro para Omar. Y el trabajo que hizo, moviendo sus piezas, todo el mundo lo criticó, todo el mundo Ujú. le tildó la fanaticada, porque todos sabíamos que él estaba manteniendo a todo el mundo fresco. Y Sí, eso fue la clave al final del camino de tú tener un equipo fresco para esa final. ujú, así es.
Edgar, ¿qué piensas tú al respecto Yo del trabajo de pienso, Omar López? Ya, bueno, lo Omar López es un hombre de desafíos. A él le gustan los grandes desafíos. Y mira que en el 23 tuvo a la gente encima, no tuvo en contra, y él dijo, no, yo voy otra vez para eso porque eso a mí no me va a ganar. Y cuando Sí, la persona de grandes desafíos logra lo que logra, y eso fue lo que logró Omar López. así es. yo, Y bueno, y recuerden que Omar López no solo estuvo en Santurce, como dice Story, quedó campeón con los Cangrejeros de Santurce. Él estuvo antes de la temporada, estuvo en el Premier 12. Ha hecho muchísimo por el béisbol venezolano, por la dirección de la evolución del béisbol venezolano. Nos fue manager, obviamente, 2 veces del Clásico Mundial. Donde llegó Venezuela, siempre Omar López dio la cara, nunca se escondió de las críticas positivas o negativas. Y ese tipo de cosas dice lo líder que es Omar López. te digo más, te digo Ujú, más. Yo supe de Omar López salir de un juego de Santurce a las ujú, 9 10 de la noche, llegar a las 11 a su casa y ujú. sentarse frente a la computadora, tener una conferencia con el equipo del Clásico Sí. hasta la 1 2 de la mañana. Ujú. Y formar, ¿sabes? No es fácil. Él estaba llevando prácticamente dos equipos. Sí, tal Dos cual. equipos. Y Tori sabe que nosotros hablamos con él porque él es mío personal con papeles. Mío personal con papeles. Estuvimos hablando con él ayer, allá en los Winter Meetings. Y él me dijo, Ujú. estoy explotado. No, Estoy me explotado, imagino. pero porque él estaba prácticamente, estaba corriendo Santurce, Dili Santurce, vamos ahora con Sí, Venezuela. tal Entonces, Dili cual. Venezuela, vamos ahora con Santurce. ¿Sabes? No, Y y prácticamente lo coronarse con llevó. Santurce, con toda esa característica, wow. Exactamente, o sea, yo creo que se merece una estatua, se merece el premio Simón Bolívar, se merece Ujú. algo así, porque la realidad Así del es. caso lo que él hizo estuvo bien. Y otra cosa que me gustó, lo Tori lo comentó, que no tuvo pelo en la lengua y en el momento, porque todo el mundo lo involucraba, el equipo de Ujú. béisbol con lo que era políticamente hablando, y le preguntaban, Correcto. yo no estudié política. Yo lo que Sí. estoy aquí es por el equipo de béisbol. Lo que quieran hablar de política se habla después, pero ahora mismo no. Yo no, porque todo el mundo le preguntaba y a veces eso, nosotros como periodistas, nosotros como Ujú. analistas tenemos que saber qué pregunta vamos a hacer y en qué momento Claro. podemos hacerla. ¿Sabes? Sí, Porque es que lo atacaban mucho por ahí. ¿Qué tú sí, crees de esto de Venezuela? ¿Qué tú crees? A él no le importaba eso, a lo que le claro. importaba era tener un El equipo enfoque completo. era perfecto. Equipo completo. Todo el mundo dice, y eso que ganamos sin José Alvarado, eso que ganamos. Lo que estaban era lo que estaban. Le pasó igual que Ujú. Puerto Rico. Puerto Sí, Rico ganó, llegó a la segunda ronda con lo que estaban. Era con lo que estaba. Y lamentablemente, pues se quedaron cortos contra Italia, que Italia tuvo una ofensiva espectacular brutal. durante todo el torneo. O Ujú. sea, durante todo el torneo. No estamos hablando de un equipo que, no, que era de allí de la esquina. No, estamos hablando de un equipo que Francisco Cervelli, venezolano también. Sí, Eh, Francisco Cervelli formó y tuvo sus altas y sus bajas y estuvo ahí con el equipo. Equipo rápido, un equipo sí. de mucho contacto, un equipo que ponía la bola en juego. Y Y el bueno, pitcher espectacular. sí, no, de picheo espectacular. Mira, yo estaba hablando con una persona porque es que muchas veces nos cegamos por el fanatismo. Nosotros cuando somos analistas tenemos que ser más Ujú. analíticos que fanáticos. Ok. Que fanáticos. Estaba hablando con una persona en República Dominicana y lo pusieron en el chat y yo lo dije en el chat story. Ujú. ¿Por qué Tati no adelantó a tercera con el batazo de que te Marte? Y yo dije, hubiese llegado a tercera y iba a ser lo mismo Ujú. Sí, porque hubo tal doble cual. play. Pero hubiese hecho el approach. ¿Qué approach iban a hacer si esa gente No, ya no estaban haciendo ningún tipo de approach? Sí. Uno, exactamente. Juan Soto, para que la gente sepa, ¿por qué no le pusieron un zurdo a Juan Soto? Nadie se explicó eso. Nadie se explicó eso. Nadie se Tal explicó cual. eso, porque Juan Soto le batea un hit en siete turnos a Tyler Rogers con Ujú. 2 ponches y 4 doble play. Sí. Bueno, aquí leyendo los comentarios de los que, bueno, Sidwin, bueno, que extraordinaria persona en todos los aspectos de Omar López, digno de admirar, ejemplo a seguir, unió a todos los venezolanos, aun cuando hubo mucho que lo criticaron por el fanatismo, sí, Sí, Yo, totalmente. y qué bueno que trae ese punto, Ricky, porque yo estaba con Domingo allí y yo le dije,
si no salen a correr, va a batear para doble play. Y exactamente lo que yo dije fue lo que pasó. Juan Soto batió para doble play y mató el rally. Yo se lo dije a ellos, yo le dije, trajeron a Rogers porque es un ground ball pitcher, le pichea muy bien a Soto, pero es lento hacia la loma. Si tú querías tener alguna oportunidad, tú tenías que adelantar, a tratar de adelantar lo más posible para Claro, romper el forzar la doble defensa. play. Tal cual. Y no, y tal cual. Es más, yo le dije a Story, literalmente, bueno, hay que comprarnos ¿cómo se llama? Un ticket de lotería, pues lo digo en 3 segundos antes y pasó. Y yo, bueno, ¿y entonces? para Sí, pagar los sí, pasajes, tal cual. ¿Por qué no le trajeron un zurdo? Si le traen un zurdo, a Sí, lo mejor le dan una tabla. So, prácticamente, no tiene que ser más analítico que fanático. No sí. tiene que ser más analítico que fanático. Yo creo que de eso estamos pecando mucho. Porque y lo digo con mucho respeto y no tiene que ver nada con ustedes, lo digo por otras personas. Se ve porque tenemos una cámara al frente o un micrófono al frente. Sí, Podemos despotricar en contra de cualquiera, podemos decir lo que nos dé la totalmente. gana y de eso no puede ser así. Sí. Porque yo, mira, Guareneo, yo quiero que Tori te diga cómo a mí me trataron los muchachos cuando yo fui a Fort Myers. Me imagino que Espectacular. espectacular. No te digo más, Nolan Arenado fue a presentársenos a nosotros. Para Sí. Wow. Sí. Porque Bueno, la experiencia de Nolan Arenado, la sonrisa en Colgate que tenía Nolan Arenado en Puerto Rico no era normal. Exacto. O sea, no Entonces, era normal. De momento tú estás en Fort Myers y tú ves, Sí. él ve que todos los muchachos están con nosotros allí hablando, conversando, y él va para allá y me dice, nice to meet you, Nolan. Porque no dijo bueno. Arenado, dijo Nolan. Y de Tal los cual. directores, qué sé yo, y yo me quedé como que, porque cuando tú vas a tener una página, ya sea de Instagram, de YouTube, de lo que sea, porque está en las redes sociales, tú no puedes hablar mal de los peloteros. Exacto. Tú no puedes buscar la forma de No te da el derecho. Exacto, Sí. no te da derecho, porque no tenemos, Pedro Reyes, saludos. No Sí. tenemos derecho a Dedito. eso, nosotros tenemos derecho a resaltar lo bueno, porque ya el béisbol, para que la gente sepa, ya el béisbol es un deporte deprimente porque tú pierdes más de lo que ganas. Entonces, Así es. encima de eso, te vamos entonces a tirar más baches nosotros que tenemos la oportunidad de resaltar lo bueno. Mira, si tú bateaste de 4-0, yo no voy a poner que tú bateaste de 4-0. Yo voy a poner que cuando la saque o deje un doble que sea importante para que el equipo gane, lo que sea. Yo eso es lo que yo posteo. Yo creo que ese respeto se gana. Ese respeto se gana y lo vi mucho. Y eso se ve exactamente lo que dices tú, Ricky. Eso se ve cuando esa persona entra al terreno y los jugadores van a saludarte, más no a decirte, mira, no, no tengo tiempo, bueno, más tarde. Se dan cuenta que la gente te viene a visitar. Una de las personas que me ha pasado eso con eso, por lo menos el mismo José Berríos, que le cayeron encima todo lo que pasó y ese tipo de cosas. Hay muchos elementos que la gente no sabe. Tú no puedes decir, mira, Berríos es esto, Berríos es lo otro, cuando tú no sabes lo que está pasando detrás de cámara. Exacto. O sea, ese tipo de cosas. Y sabe lo que está saludamos a Marfa también, por allí. Nadie sabe lo que está behind the scenes, mira. Y esto yo lo comento ahora porque ya él hizo el cambio. Hace como 2 años o 3 atrás, yo tuve 3 horas hablando con Carlos Correa, behind the scenes. Ok. Behind the scenes. Y él hablamos de la lesión, hablamos de los contratos, de todo ese tipo, behind the scenes. Como tú y yo estamos hablando, o sea, aquí traemos una cámara, pero como si estuviésemos hablando de la parte de atrás. Claro. Y él me dijo a mí, en 2 años me voy para tercera base. Ok. Pero Minnesota no lo dejaba. Minnesota no lo dejaba. Ahí es donde estaba el problema, pero él quería irse para tercera base. Cuando se le da la oportunidad de irse para Houston para tercera base, no lo va a desperdiciar. Carlos ha ganado mucha masa muscular. Ya el movimiento de él va a ser un poquito más lento, pero lo que te quiero decir esto es que el respeto que yo me gané con Carlos Correa va por encima de mucho más. ¿Por qué? Porque nunca eso salió. Si yo fuera otro, en exclusiva, Carlos Correa me comenta todo esto. Y eso es una de las cosas que estamos comentando con Story, que es una de las cosas que, sobre todo la gente que estaba en el Clásico Mundial y que celebraron con el equipo de Venezuela, la gente, los mismos jugadores saben quiénes son las personas que están haciendo ese tipo de cosas, que están buscando lo que llaman clickbait,
que de malas noticias, y después le vas a preguntar, le vas a hacer una entrevista y obviamente, ¿quién son los primeros que no le vas a dar una entrevista? Las personas que te están hablando o buscando la parte negativa de lo demás. Bueno, por lo menos hablaba con Eduard Bazardo. Yo no lo conocía personalmente, pero había chateado con él en opciones anteriores. Y bueno, una de las cosas, hablando de Seattle, y bueno, hicimos una cuestión, y de hecho es uno de los colaboradores del post, porque literalmente es una cuestión de respeto, porque sabemos que estamos tratando de ser lo más positivo posible. No es de, como dicen aquí los americanos, no es de suck up, sino que es una cuestión de respeto, porque ellos son humanos y están haciendo su trabajo. Que ellos están siendo, me lo dijo una persona muy elocuentemente de la siguiente manera: recuerden, los jugadores están como si le estuviesen haciendo el annual review todos los días que se montan al terreno. Entonces, ese tipo de cosas, la gente no lo toma desde ese punto de vista, porque no saben qué tan estresante es que te hagan un review todos los años y que tú no te salgas todos los días cada vez que te paran el plato. O sea, por eso es que te digo que no es lo mismo la serie regular y los playoffs de Grandes Ligas al World Baseball Classic. ¿Por qué? Porque inclusive la prensa no es de esta prensa que está hostigándote todo el tiempo como en Correcto. el Major League, que si te va mal te van a estar haciendo la misma pregunta, la misma pregunta y la misma pregunta. Acá, sin embargo, es diferente. La atmósfera de los fanáticos y la prensa es completamente dos mundos aparte. Totalmente. Y bueno, esa parte interesante. Bueno, ya tenemos aquí tenemos que, bueno, reiterar que, bueno, que el final de este live, este batecito que está aquí, esperando llevarse un dueño, y aquí vamos a hacer el sorteo de Bamboo Bats. La gente de Bamboo Bats que nos regaló este bate tan espectacular. Bueno, ya Story lo vio en persona, por cierto. Le dio la vuelta al mundo. No, de verdad, yo después de la experiencia de Puerto Rico dije, no, brother, no, mucha prensa, yo no estoy para esto, yo me siento como cansado. Y dije, ves que no cabíamos. Nosotros nos tuvimos que poner y nosotros estamos en el right field porque no cabíamos. No cabíamos. Pero sinceramente, de nuevo, aunque sonamos como disco rayado, gracias por todo el apoyo, no solo de la cobertura, pero también la ayuda entre mismos. O sea, lo bonito del podcast, si ponía algo, compartíamos con la cuestión, los pregame, postgame, la camisa rosada por si nos perdíamos, todo ese tipo de cosas. Hay que decirlo. Ricky, tú te perdiste porque yo en Miami llevé la camisa chinita. O sea, tú no te perdías en Puerto Rico y yo no me perdí en Miami. Exactamente. El único que no se compró una camisa fui yo. Pero todo el mundo iba de blanco y negro, yo iba con colores brillantes. Mira, aquel que tú ves allá con los colores brillantes, ese que... Así es. No, espectacular la camisa. Pues había que llamar la cotación porque la disfrutamos mucho. Exacto. Exactamente. Y bueno, ya llegó la hora, creo yo. Bueno, como están por acá, bueno, Bamboo Bats, @bamboobat.com y ¿cómo se llama? En Instagram, en todas las plataformas, y en la página web es bamboobat sin s.com. Aquí está el bate que les habíamos prometido. Y bueno, la gente que no se gane el bate, o la gente que se gane el bate pero quiere comprar otro, vayan a bamboobat.com y con el código HOMEPLATE33 se lleva 10% de descuento en su próxima compra de Bamboo Bats, nuestro sponsor de Guaraneado 3 y 2. Y bueno, aquí me metí para que vean que es transparente. Aquí está, mira, ¿ves? Hice el randomizer. De aquí está todo. El post, eso lee todos los comentarios de quién fue. Y el ganador es... A ver, aquí está. Si lo ven por aquí. No. Se llama MJ Steve, que puso Venezuela, Fire, buenas, good luck Venezuela. Así que Michael Steve es el ganador de este bate. Lo contactaremos más tarde para que se lleve su bate. Y bueno, Pepe, tú no sorry, para el próximo sorteo de Guaraneo 3 y 2, así mira, por ahí está el camerino hermano, deportivo, bendiciones. Tengo que dejarlo porque ya la doña salió y me va a llamar. Bueno, pero la doña tiene que salir, pero con su gorrita de Venezuela. No, gracias, Ricky.
Ella tiene la del clásico pasado, la que es Ah, bueno, pero esa cuenta igualito, la de Lotito, pero Sí. quiere la blanca, no quiere la azul, quiere la blanca. Bueno, ya, bueno, por cierto, bueno, si me mandas un mensajito después, creo que tengo un código ahí de descuento que lo puedes utilizar. Para Dale, que yo te envío. nunca está de Que más. pase buenas Bueno, noches, gracias, mi Ricky, por reportero. conectarte. Se les quiere Bendiciones. mucho. Story, bueno, para cerrar la noche de hoy, bueno, darle las gracias a la gente que está conectada el día de hoy, de apoyarnos todo con los comentarios. Obviamente, like and follow, como suenan toda la parte, lo bonito del béisbol. Siempre está excelente contenido, por cierto, sobre todo la parte informativa, no solo las entrevistas de todo lo que está pasando y manteniendo a todo el mundo en contacto, lo bonito del béisbol. Guareneo 3 y 2 para contenido en español, el Extra Base, obviamente nuestra plataforma principal en cuanto a esa cobertura. Y para contenido en inglés, homeplate.33 en Instagram y TikTok. Obviamente en YouTube no le da un cariñito a YouTube porque como Story le podrá decir, no teníamos tiempo, o era una plataforma o ninguna. Y no había Porque no había- internet. Y no había el internet tampoco. Exactamente, entonces tenías que coger una porque si no, olvídalo. Pero en los próximos días voy a montar todo el contenido que está en Instagram para YouTube, para que lo puedan ver por YouTube también. Y este live va a estar en audio por Spotify y Apple Podcast y Amazon Music. Así que pueden escuchar el audio de este live cuando estén en el gimnasio disfrutando, así que lo van a tener por allí. Así que gracias por el apoyo. @Guareneo 3 y 2, Homeplay 33, lo bonito del béisbol. ¿Algo que quieras acotar antes de que nos vayamos, Mira, Tori? y saludos y bendiciones a todos. Felicidades, Venezuela. Y ya comienza el béisbol. Estamos pronto a comenzar la temporada. Le tengo una noticia a Domingo, él no la sabe. Voy a estar por Toronto en la serie de Toronto y los Mets en junio 29, 30 y 1 de julio. Ya lo tiene apuntado por ahí. Vamos con las previas antes del juego y el post-juego de esa serie de Toronto y los Mets de Nueva York. Siga lo bonito del béisbol, siga Guareneo 3 y 2 y Homeplay 33. Para más información estaremos llevándole minuto a minuto lo que pasa en esta temporada de Grandes Ligas. Así es, y bueno, por este lado, si todo sale bien, gracias a Dios con el favor de la Virgen, el jueves que viene, porque esto ya está en una semana y es Opening Day, así que la semana que viene estaremos, si Dios quiere, por medio, estaremos en Seattle llevando el Opening Weekend o el Opening Week en la ciudad de Seattle, en el T-Mobile Park. Así que con la cobertura de Guareneo 3 y 2 y el Extra Base, estaremos en la ciudad de Seattle para darle comienzo a esta serie o lo que nos apasiona, aunque todavía no estamos recuperando de la pasión principal que es el béisbol, pero esta es la pasión de nuestros clubes y vamos a estar en ese Opening Day de los Marineros de Seattle. Y Story, bueno, después me das las fechas exactas para ver cómo nos vemos en Toronto. Y bueno, Pedro también está allá en Toronto, Pedro Reyes de Pedro Comunica, así que, y bueno, y Edgar también está en Toronto, así que sería una buena cobertura de cuatro grandes allí en línea. Así que muchísimas gracias a la gente que se conectó, la gente que nos ha apoyado, sigue nuestro contenido, lo hacemos con mucho cariño y aquí los dejo por la noche de hoy. Vamos a tratar de tener este live todas las semanas. Por lo general los jueves es el día que estamos pautados hasta poco y siempre vamos a tener diferentes invitados. Hoy tuvimos a Edgar Valencia, que nos está acompañando desde Toronto, Story, uno de los VIP del grupo. La semana que viene ojalá tengamos a la gente de A Cuatro Costuras, estuvo con nosotros, Marfa también va a estar por allí cuando está disponible, Joe Alicea no pudo hoy porque no se siente muy bien, así que le deseamos lo mejor y pronta recuperación, porque bueno, cuando estemos en Seattle obviamente vamos a compartir con él, y lo mejor del mundo para ustedes, disfruten, y como estamos aquí, bendiciones a todos. Bendiciones a todos, y bueno, chao Story, gracias por conectarse. Bendiciones. Chao, chao.